Procesos cognitivos complejos. Donald Michelbaum y sus colaboradores describen la metacognición como la conciencia que tienen las personas sobre su propia maquinaria cognitiva y sobre la forma en que funciona esta maquinaria. Metacognición es entonces literalmente cognición acerca de la cognición o conocimiento sobre los conocimientos y el aprendizaje. La metacognición es una cognición de alto nivel que se utiliza para supervisar y regular procesos cognitivos como el razonamiento, la comprensión, la resolución de problemas, el aprendizaje, entre otros. Como los individuos difieren en sus conocimientos y habilidades cognitivas, también difieren en lo bien y en lo rápido que aprenden. Algunas diferencias en las habilidades metacognitivas son el resultado del desarrollo. Por ejemplo, es posible que los niños pequeños no estén conscientes del propósito de una lección. Quizá piensen que lo importante es terminarla. También es probable que no sepan evaluar la dificultad de una tarea. Podrían pensar que es lo mismo leer por diversión que leer un libro de ciencias. Conforme los niños crecen, se vuelven más capaces de ejercitar el control ejecutivo sobre las estrategias. Por ejemplo, son más capaces de determinar si han entendido las instrucciones o si estudiaron lo suficiente para recordar un conjunto de elementos. Las habilidades metacognitivas empiezan a desarrollarse entre los 5 y los 7 años de edad y mejoran a lo largo de su etapa escolar. En su trabajo con niños de primer y segundo grado, Nancy Perry encontró que plantear 2 preguntas a sus alumnos los ayudaba a volverse cada vez más metacognitivos. Las preguntas que hacía la profesora Perry eran: ¿qué aprendiste sobre ti como lector o escritor el día de hoy? ¿Y qué aprendiste que puedas hacer una y otra vez? Muchos maestros emplearon estas preguntas y, cuando lo hicieron con regularidad durante la clase, vieron que incluso los alumnos más pequeños demostraron bastantes complejos razonamientos y entendimientos de las acciones metacognitivas. La mayoría de los profesores dirían que desean que sus alumnos aprendan a aprender. Años de investigaciones indican que el uso de buenas estrategias de aprendizaje ayudan a los estudiantes a aprender y que tales estrategias podrían enseñarse. Pero, ¿qué nos enseñaron sobre cómo aprender? Rara vez se enseñan de manera directa tanto estrategias de aprendizaje poderosas y complejas como habilidades de estudio antes del bachillerato o de la universidad, de manera que los estudiantes tienen una escasa práctica con estas estrategias. Ahora, ¿qué son las estrategias de aprendizaje? Son ideas para lograr metas de aprendizaje, algo así como un tipo de plan general de ataque. Las tácticas de aprendizaje son las técnicas específicas para llevar a cabo dicho plan. Por ejemplo, las tácticas del uso de los términos mnemotécnicos para recordar algo clave, hacer una revisión general al capítulo para identificar la organización y después escribir respuestas a posibles preguntas de un ensayo. El uso de estrategias y tácticas reflejan conocimientos metacognitivos. El uso de estrategias de aprendizaje y habilidades de estudio se relaciona con calificaciones promedio más altas en bachillerato y perseverancia en la universidad.
Los investigadores han identificado varios principios importantes, que son los 4 que aparecen en pantalla. Primero, se debe exponer a los estudiantes a varias estrategias diferentes, no solo a estrategias generales de aprendizaje, sino también a tácticas muy específicas para materias particulares, como las estrategias gráficas que se describen después. Se debe enseñar a los estudiantes conocimientos autorregulatorios, es decir, algo condicional acerca de cuándo y dónde y por qué utilizar diversas estrategias. Aunque esto parecería obvio, los profesores a menudo excluyen el paso. Existen mayores probabilidades de que una estrategia se mantenga y se utilice si los estudiantes saben cuándo, dónde y por qué utilizarla. Quizás los estudiantes sepan cuándo y cómo utilizar una estrategia, pero a menos que también desarrollen el deseo de emplear estas habilidades, la capacidad general de aprendizaje no mejorará. Varios programas de estrategias de aprendizaje incluyen un componente de entrenamiento motivacional. Los estudiantes deben recibir instrucción directa de conocimiento esquemático, el cual suele ser un componente esencial en el entendimiento de las estrategias. Ejemplos tácticos del aprendizaje. En esta sección vamos a ver algunos tipos de ejemplos tácticos para desarrollar en clase acerca del aprendizaje. Tácticas para aprender información verbal. Primero sería el enfoque de la atención. En ella podemos realizar bosquejar un cuadro, subrayar, búsqueda de encabezados y oraciones del tema. ¿Cuándo se usa? Bueno, se usan con materias fáciles y estructuradas para buenos lectores. Para lectores no tan buenos, con materiales más difíciles. Algunos ejemplos también serían la construcción de un esquema, gramática de historias, esquemas teóricos, redes y mapas. Con textos de escasa estructura, la meta es fomentar una comprensión activa del tema. Luego tenemos la elaboración de ideas. Y esta elaboración de ideas consiste en cuestionarse a sí mismo y desarrollar lo que podríamos llamar imaginería. Tácticas para aprender información procedimental. Ejemplos: aprendizaje de patrones, plantear hipótesis y identificar razones para las acciones. ¿Cuándo debemos de usarlas? Para aprender atributos de conceptos y ajustar los procedimientos a algunas situaciones. Luego tenemos los ejemplos de la autoinstrucción, es decir, comparar el propio rendimiento con un modelo experto. ¿Cuándo debemos de usarla? Para sincronizar y mejorar las habilidades complejas. Por último, tenemos la práctica. Existe una práctica parcial y una práctica masiva. ¿Cuándo debemos de usarla? Cuando pocas cuestiones específicas del desempeño necesitan atención para mantener y mejorar la habilidad. Con este tipo de tácticas de aprendizajes se elabora el desarrollo metacognitivo del estudiante, creando así un proceso de alto rendimiento en sus estudios.